toda una vida mejorando otras. Las 8:24, nosotros continuamos con las entrevistas y está aquí mi compañero Milton Pérez, que viene con el frío y me prende el aire acondicionado, Milton. Es que aquí es un calor que se concentra, pero afuera sí hay frío, realmente. O sea, ¿quiere seguir con el frío de afuera aquí adentro? Claro, pues es que usted está muy caliente. Saludo a esta hora a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para que tenemos algunos temas que tratar. Lo primero que le quiero preguntar es, no está manejando, ¿no? No estoy manejando. Está con su chofer. Sí, estoy con una persona que conduce, sí. Y sabe que tengo un problema, Milton. Buenos días. Buenos días. Verónica, buenos días. Está muy mala la señal, se me desconecta a cada momento. No sé si será mejor no usar video. Sí, no usemos video. Ahorita está bien, aprovechemos entonces para empezar a conversar sobre, primero, las judicaturas especializadas, orden constitucional, orden de la consulta popular, y ustedes ya hicieron un primer, digamos, mapeo de las necesidades que van a tener y de cuántas judicaturas y de cuánto personal y de cuánto cuesta. Sí, obviamente desde que ya se aprobó en consulta popular la obligación de generar unidades especializadas en garantías jurisdiccionales, al Consejo de la Judicatura lo que le corresponde es acatar, porque eso es una definición del pueblo ecuatoriano. Entonces, hay una primera propuesta realizada internamente de aplicar los tribunales, una especie de tribunales distritales y de judicaturas distritales, ¿no? Porque la norma habla tanto de jueces de segunda instancia como de primera instancia. En los unos son unipersonales, en los segundos cada sala tiene que componerse con 3 jueces. Entonces, hay esta primera propuesta. Lo que tengo que decir es que no es definitiva, es una propuesta para el análisis y obviamente los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para establecer ya la decisión final es la carga procesal que se tiene en todo el país, por provincia, por región, y también la capacidad de despacho que se tiene sobre esa carga procesal, considerando las particularidades de las garantías jurisdiccionales que obligan a que los procesos sean muy rápidos y ágiles, ¿no? Entonces, hay esta propuesta que está estimándose un presupuesto de $15 millones, pero, repito, habría que analizar, también hay que mirar otros elementos que pueden coadyuvar, por ejemplo, a realizar optimización. Quizá con eso no se requiera un monto, este monto, ¿no? Entonces, son temas que están en análisis y que todavía no podemos hablar sino de propuestas. Ahora, ¿cuántos... Hay provincias, hay sectores del país donde hay mayor carga de este tipo de demandas constitucionales? Obviamente, por cantidad de habitantes, Pichincha, Guayas, Quito, Guayaquil serán las más, las que necesiten más judicaturas, pero ¿cuál es el mapeo que ustedes tienen sobre este tema de las necesidades y dónde se producen mayor cantidad de demandas constitucionales? Sí, el mayor número de demandas se produce en las provincias donde están las ciudades más grandes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros revisamos entre el año 2020 y 2023, en Pichincha se presentan 17.051 acciones de garantías jurisdiccionales, que puede ser acción de protección, habeas corpus, peticiones de acceso a la información. Y en la provincia de Guayas se presenta 16.559. En cambio, voy a poner un ejemplo de una provincia chica. En Sucumbíos se presenta 900 causas. Entonces, esos son los elementos claves que se utilizan para hacer los dimensionamientos de las unidades, ¿no? Obviamente también con los datos podemos mirar que existen porcentualmente provincias con un alto número. Una de ellas es Loja, en donde siendo una provincia intermedia tiene 4.000 causas, ¿no? Entonces, como usted ve, siempre yo suelo decir que en la función judicial, al igual que en otras materias, en otras temáticas, el país tiene grandes ciudades que hacen que tengan mayor
mayor demanda de servicios. Hay provincias donde están las ciudades intermedias, entonces esas son otro nivel, hay que considerar allí también sus propias particularidades, y los cantones chicos que son menores a 100.000 habitantes, en donde muchas veces no amerita que se tenga servicios específicos, al menos hablo del sector justicia, ¿no? Porque la carga procesal no justifica aquello. Nosotros tenemos 221 cantones a nivel nacional y en muchos sitios tener una unidad especializada, inclusive provincial, podría ser no necesario. Por lo tanto, son los análisis que tenemos que hacer, Milton. Yo no le puedo decir cuál es la ruta final que vamos a adoptar, porque tenemos que ir chequeando cuál es la mejor vía, pero obviamente nosotros estamos adelantando esto con el objeto de tener lista la propuesta y poderla presentar. 8:30, estamos conversando con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Solanda, buenos días. Y hay otro tema que también está sobre la mesa y es esta propuesta que usted está haciendo, por la que usted ha recorrido el país, y es establecer estos indicadores de evaluación de desempeño, productividad de los jueces de primera instancia y de cortes provinciales. Una propuesta que además, estuvo trabajando con algunos gremios, pero que la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados se ha deslindado de ella, ha decidido no respaldar su propuesta. Cuéntanos un poco sobre ello y por qué cree que tomó esta asociación esa decisión. A ver, primero hay que decir que la evaluación es una obligación que consta en la Constitución y que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la norma que le rige al Consejo de la Judicatura y al sector justicia, ¿no? Y la evaluación también en estas normas se señala es el mecanismo para el mejoramiento de la justicia. Entonces, es incomprensible, y yo lamento mucho que la Asociación de Jueces haya tomado una definición de oponerse a una propuesta, además, que lo que busca es una construcción en la deliberación, en el debate democrático. Eso muestra creo yo, una falta de madurez que todavía tenemos entre los actores que hacemos este país, que hacemos las instituciones, porque ni siquiera es una propuesta que ha sido presentada para aprobación, sino para consulta y para deliberación. Ahora, debo decir también que en los foros, incluso después de que ya sacó el pronunciamiento la Asociación de Jueces, estuvieron presentes presidentes de cortes provinciales, jueces, juezas, es decir, este pronunciamiento también representa un sector de lo que entiendo, pero eso es lo de menos. Lo importante es, lo que le importa al país es el mejoramiento del sistema judicial. A los usuarios, a las usuarias que llegan a las unidades, a veces no encuentran atención o hay falta de celeridad en sus procesos. Lo que les interesa es el mejoramiento, y una herramienta para mejorar el sistema judicial es la evaluación. Entonces, esto tiene que continuar. Este es un proyecto que fue presentado al Pleno del Consejo de la Judicatura. El día de hoy se les va a recibir a los jueces de la asociación, de los núcleos provinciales. Les escucharemos, obviamente. Nosotros ya tenemos la sistematización que ellos mismos han presentado por escrito, y son los insumos que tenemos para ir construyendo los indicadores y la propuesta final que tiene que ser conocida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué tiene de malo hacer una evaluación e ir al territorio y buscar esas respuestas que seguramente no solo usted, no solamente los vocales del Consejo de la Judicatura, sino todos nosotros como ecuatorianos esperamos? Después de ver tanta metástasis, purgas, plagas, etcétera, creo que lo mínimo que necesitamos es poder volver a creer en que la justicia en el Ecuador existe. Lo que usted está diciendo, Milton, es un espíritu democrático respecto de lo que sucede. Además, yo creo que no hay que tapar el sol con los dedos, ¿no? Sino establecer dónde son los puntos débiles para fortalecer y evitar que volvamos a tener estas situaciones que usted mismo enumera. También quiero decir, Milton, que la evaluación también me hace revisar las buenas prácticas y los buenos operadores de justicia que existen en función judicial. Hay jueces, juezas que trabajan con mística, con dedicación, que tienen al día su despacho, que hacen muy bien la configuración de sus equipos para laborar diariamente,
y también enfrentan las dificultades porque siempre se dice que administrativamente, y es verdad, por cuestiones presupuestarias muchas veces no se provee de insumos totalmente como se quisiera, pero en las mismas condiciones hay un gran número de jueces, yo diría la mayoría, que se dedican a hacer su trabajo como corresponde, que despachan debidamente, y yo creo que lo que la evaluación nos puede permitir es también destacar esas buenas prácticas, porque son las que tienen que replicarse y deberían ser las que imperan en la función judicial. Entonces, como usted dice, ¿no? Qué malo tiene el presentar una propuesta y debatir que hay que hacer evaluación. Pues a mi manera de ver, ninguna. Además, es mi obligación en tanto esté en el Consejo de la Judicatura, pero pues por eso digo, es lamentable, y usted tendría que preguntar qué es lo malo a los actores que lo plantean así, ¿no? Seguimos hablando 8:35 con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Solanda, y hablando de la justicia, ¿cómo avanza este proceso para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Recordemos que, bueno, este concurso tuvo algunos tropiezos, se volvió a hacer nuevamente y ahora ya está en una nueva fase. ¿Cómo ve y qué expectativas tiene de este concurso? A ver, nosotros en el momento del proceso en que estamos en este momento, ahora, es en el cierre de la fase de postulación y de revisión de los requisitos formales de los postulantes, los requisitos que establece la Constitución, que es ser abogado con más de 10 años en el ejercicio profesional, es ser ecuatoriano y no incurrir en prohibiciones como haber sido sentenciado penalmente o mantener deudas con el Estado, con ciertas entidades. Se ha cerrado esa parte en el nivel de revisión técnica, ¿no? Nosotros configuramos un equipo técnico que ayude a hacer esa revisión. Incluso ya se les notificó a los postulantes, a los 266, sobre aquellos que se consideraban que no cumplían estos requisitos. Ellos algunos, alrededor de 60, entiendo, han presentado reconsideraciones, y algunas se han tomado, digamos, en la parte técnica ya existe un informe que nosotros estamos revisando, pero es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que tiene que decidir, una vez que revisemos estos informes técnicos, aquellos que no cumplen estos requisitos y serían excluidos, y luego se definiría el número de los que continuarían en el proceso. Y ese número de los que está en este momento es un número, digamos, normal. Lo que veo es que no hay la intención de lograr esta paridad de género. Hay muy pocas mujeres que se han presentado realmente a participar. Sí, bueno, pues lo deseable es que haya un número importante, pero también que para la selección exista digamos que los postulantes reúnan las credenciales para ser juez o jueza de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, yo creo que en el número que se han presentado, lo que hay que buscar es esas cualidades para escoger a las y los mejores sobre la base de las reglas del juego que se han establecido. Y respecto de la paridad, claramente este proceso nos permite visualizar que la desigualdad subsiste, y estas posiciones, porque a mí me ha tocado allí hacer un esfuerzo mayor para que en el reglamento se establezca la medida de acción afirmativa y un mecanismo de designación en caso de que no llegasen mujeres a las salas, como está definido en el procedimiento. La argumentación ha tenido que ser muy fuerte e insistir, y ha sido una posición que yo tomé dentro del Consejo porque no tenía asidero en mis compañeros vocales. Finalmente se logró algo, pero los datos nos están indicando que la paridad es necesaria aplicarla, porque mire que de los 266 postulantes, el 83% son varones y el 27% son mujeres, es decir, hay una competencia desigual, y esto tiene una relación con el número de abogados que tienen registrados, hombres y mujeres, sus títulos, en donde hemos chequeado que un poco más del 20% son mujeres abogadas,
y aparentemente ya vivimos situaciones de igualdad, ¿no? Pero vea que sigue siendo una profesión netamente masculina y obviamente la competencia resulta desigual porque compiten menos mujeres en relación a los hombres. Ahora, Solanda, es importante la paridad, pero también es importante que no se cuelen personajes que quizás podrían ser cuestionados, ¿no? Y cómo garantizar eso, que lleguen personas idóneas a ocupar la Corte Nacional de Justicia. Ha salido el nombre de la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, que quiere ser jueza nacional, que sabemos ya lo intentó en el concurso anterior, que fue dirigido por Wilman Terán. Incluso se le ha señalado que podía haber tenido una relación sentimental con Wilman Terán, y su nombre, de hecho, salió a la luz por ese testimonio anticipado que rindió Alex Palacios, mano derecha de Terán, y que ahora está procesado y preso por delincuencia organizada en el caso Metástasis. ¿Cómo garantizar que esas personas, las personas idóneas, lleguen y no estas personas cuestionadas quizás? A ver, el tema de las personas idóneas que tienen probidad, que reúnen los requisitos de méritos, es aplicable tanto para hombres como para mujeres. Ni las mujeres que tienen cuestionamientos y que no reúnen los requisitos, ni los hombres que están en esas condiciones deberían ser parte de la Corte Nacional de Justicia, porque el ser juez es una labor que exige incluso estándares mucho más altos que cualquier ciudadano, y por lo tanto eso es lo que tiene que garantizar el proceso de selección, y para ello hay que aplicar las reglas del juego. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto el componente muy fuerte de probidad, que antes no se aplicaba porque los concursos se convierten en muy formales. Nosotros estamos poniendo el componente de paridad y en el camino, de probidad, y en el camino tendremos que ir chequeando estos aspectos, pero adicionalmente, mire, yo insistí y lo hemos conseguido, que se publiquen los expedientes. Están hechos públicos los expedientes para que accedan los medios de comunicación, los periodistas, la ciudadanía, las organizaciones que hacen, que trabajan en el sector justicia, los propios operadores de justicia, porque es de allí de donde nos pueden llegar las alertas justamente para aplicar los estándares sobre probidad, pero también hay un espacio de impugnación ciudadana en donde se tienen que deliberar estas situaciones y tomar decisiones. Lo que sí les puedo decir es que nosotros tenemos claramente la definición de que a la Corte Nacional tienen que llegar las mejores mujeres y los mejores hombres para que desde allí irradien con su accionar una transformación judicial, ¿no? Gracias, doctora. Doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Tenga buen día.